Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 13. Solo para tirar esto, hubo un poco de confusión al final del último capítulo. Escribí esto. En todas las repeticiones nunca había podido acostarse con Jan, y con lo que sabía de la chica, nunca lo haría. Sexo sí, sueño, infierno no. Algunas personas parecían confundirse al decir que Jaune había estado en relaciones sexuales con Jan en el pasado. Si solo uno o dos mencionaran esto, habría hecho esto. Pero como eran 5 o 6, pensé que lo explicaría rápidamente. Lo que quiero decir allí, es que él no ha tenido relaciones sexuales con Jan, pero lo haría si pudiera. Solo sabe que después del sexo no habría sueño, ya que los ronquidos de Jan son muy fuertes. Era Jaune haciendo una broma. Espero que disfruten de este capítulo a medida que avanzamos hacia el próximo arco. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 13, el gato está fuera de la bolsa. Weiss puso los ojos en blanco mientras veía a Jan saltar felizmente por el pasillo. Había algo en la energía que la rubia estaba mostrando que hacía que incluso Weiss se sintiera cansado, y mucho menos a su líder de equipo. «Estás demasiado feliz por esto», suspiró Weiss. La chica rubia se rió, moviendo el cabello hacia atrás sobre un hombro mientras se giraba para mirarlos, manteniendo el ritmo incluso mientras caminaba hacia atrás. «¿Por qué no debería estarlo?», preguntó Jan. «Las clases teóricas han terminado por el día, ahora estamos en las cosas buenas». Weiss tarareó sin compromiso, compartiendo una breve mirada con Blake. La chica de cabello negro se encogió de hombros, antes de que la heredera se volviera hacia Jan. Normalmente, la rubia no estaba tan interesada en la clase de combate con la señorita Godwitch, pero normalmente tampoco estaba tan ansiosa por las conferencias de Port, y había sido un montón de energía toda la mañana. Rasca eso, Jan había sido insufrible desde Foreverfall hace 2 días. Weiss estaba empezando a tener dolor de cabeza solo mirándola. ¿Te das cuenta de contra quién lucharás, no?, Weiss preguntó, asintiendo con la cabeza hacia el líder de su equipo en caso de que Jan lo hubiera olvidado en su buen ánimo. Jaune suspiró pero no se levantó. Sin duda, era muy consciente de la pesadilla a la que se enfrentaba en este combate. ¿Sí? Jan se rió en voz alta. A veces era difícil ver la relación entre Ruby y ella, pero en este momento era tan clara como el día. Debería ser divertido. Diversión no era la palabra que Weiss habría usado para describir enfrentarse a su líder. De hecho, no estaba segura de que se pudiera usar una sola palabra, a menos que fuera complicado. Sobre el papel, la lucha debería ser trivial y una conclusión inevitable. Jan era más fuerte, más rápido, más en forma y más experimentado. La pelea fácil, ¿verdad? Winchester probablemente también había pensado eso. Me pregunto si el estado de ánimo de Jan persistirá si le saca una pistola taser o alguna otra arma extravagante. No, las armas estaban prohibidas ahora, o más bien las armas que la señorita Godwitch no había sancionado. No habría pérdida y no había forma de que Jan se distrajera con Jaune tirando de uno rápido. Weiss todavía no se sentía seguro de abandonar la arena sin algún tipo de humillación sobre su equipo. «No caigas en ninguno de sus trucos», advirtió Blake, cerrando su libro. «Mantén tu ingenio sobre ti. Estoy aquí, ya sabes». Jaune le dio a Blake una mirada plana. Además, ¿no debería un compañero de equipo ser imparcial en una situación como esta? ¿Dónde está mi consejo? Usa tu cabeza. Preferiblemente en el puño de Jan. Jan resopló, mientras que incluso Weiss luchó por ocultar su pequeña sonrisa. Las cosas ciertamente habían cambiado desde su pequeña excursión, aunque la heredera todavía no estaba segura exactamente dónde estaba su equipo. Jaune había tomado medidas para proteger a Jan, lo cual era algo bueno, incluso una gran cosa. Una cosa complicada, sin embargo, y una que realmente no respondió nada. ¿Por qué había ayudado a Jan? Porque le importaba, porque había estado en el lugar correcto en el momento adecuado, la responsabilidad, un mero capricho. Porque era Jan. No ayudó que se negara a reconocerlo.
Weiss había renunciado a plantear el asunto, ya que su respuesta fue más o menos la misma que recordar el nombre de Blake. Negación completa. Ella podía preguntar, Ruby había preguntado, Jan preguntaba constantemente, y sin embargo, Jaune simplemente levantaba la ceja y se hacía el estúpido, preguntando de qué estaban hablando. Jan afirmó que era tímido. Tal vez tenía razón. En este punto, Weiss estaba dispuesto a aceptar cualquier excusa. Mientras su equipo comenzara a actuar como uno, ella lo animaría incluso si hubiera salvado a Jan solo para que pudiera tener un sacrificio virgen para algún ritual malvado. Mientras Tean necesita un nuevo nombre, comenzó a ganar algo de respeto entre el cuerpo estudiantil, todo estaba bien con ella. De hecho, tan reacia como ella era a admitirlo, Weiss realmente se sintió un poco orgulloso de él. Quizás aún más porque no trató de aprovecharlo, o usarlo como excusa para salir del trabajo. Y hablando de... ¿Realmente lucharás adecuadamente contra Jan, no? Preguntó Weiss, fijando una mirada sospechosa en su pareja. ¿Por qué estaba preguntando? No tenía idea. Tomaste todo lo que Jaune dijo con al menos un contenedor de sal de carga de la Kosude, eso era algo de lo que se había dado cuenta al principio de su asociación. La señorita Godwich dijo que tendría que hacerlo, respondió Jaune. Weiss no pasó por alto el hecho de que no había dicho exactamente que sí en esa declaración. Su dolor de cabeza evolucionó rápidamente de dolor leve a Jaune Arc. Era una nueva categoría, justo debajo de la migraña. Si podía leer su mente, entonces su nombre era definitivamente una coincidencia. No vas a hacer nada, ya me hizo una mueca, espeluznante para mí, ¿verdad? Yo, no estoy seguro de lo que estás insinuando. No usarías un arma nefasta contra tu dulce hija, a quien amas más allá de todas las demás, ¿verdad? Probablemente. Jan parpadeó. Probablemente lo harías, o probablemente no. Jaune se tocó la barbilla, definitivamente es uno de esos. Weiss cerró los ojos y contó hasta 10. Luego, solo por si acaso, contó hasta 10 una vez más. ¿Qué habría hecho Winter en esta situación? Se preguntó. Su hermana mayor, sin duda, habría llevado a Jaune a un lado, le habría enseñado obediencia con severa disciplina y palabras agudas. Ella habría expuesto cuán importante era el deber, la cadena de mando, la autoridad. De alguna manera, Weiss no vio nada de eso realmente funcionando. Lo que era peor, probablemente también intentaría coquetear con Winter. Solo haz lo mejor que puedas, suspiró Weiss cuando finalmente llegaron a la sala de combate. Los dos. Algunos de los otros equipos estallaron en una conversación amortiguada mientras pasaban, los ojos seguían al equipo casi infame mientras pasaban. Weiss mantuvo sus ojos firmemente hacia adelante, su destino establecido cuando vio a ese irritante, pero comparado con Jaune, maravilloso, niño agitando su brazo hacia ellos. Cualquier puerto en una tormenta era bienvenido, y a pesar de cómo la constante vitalidad de Ruby Rose irritaba los nervios de Weiss, ella era al menos una cara amigable. Última lección del día, Pirra les sonrió a todos, mientras Ruby se apresuraba a hablar al oído de Jaune. Esa era otra cosa que había cambiado, o más bien dos cosas. Ruby ahora parecía más cerca que nunca de la pareja de Weiss, no exactamente algo malo. Pero Pirra también parecía de mejor humor, más dispuesta a darle una oportunidad. Todavía no hablaba con la campeona, de hecho, casi sentía que la evitaba por alguna razón. Pero aún así, solo tener esa paz hizo que fuera más fácil para Weiss hablar con Pirra. Te ves demacrado. ¿Puedes culparme? Weiss suspiró. Estoy seguro de que estará bien. Weiss levantó una ceja. Bueno, quiero decir, estoy seguro de que no será tan malo. La otra ceja se levantó para encontrarse con él. Estoy tratando de hacerte sentir mejor, suspiró Pirra. Aprecio la idea, Weiss le dio unas palmaditas en el brazo a la niña. Pero ambos sabemos que esto va a ser catastrófico. Puede que no lo sea, interrumpió una voz masculina, llamando la atención de Weiss hacia Lierren. Al principio no le había parecido mucho a Weiss, pero la naturaleza tranquila y educada del niño era bastante fácil de acostumbrarse. Una pena que viniera con su polo opuesto, o Weiss habría disfrutado tenerlo en su equipo. Si es contra Jan, entonces podría tomar esto en serio.
No esa teoría enloquecida que el Doll menor de edad había difundido. Ren pareció notar la expresión de Weiss, porque sonrió disculpándose y no dijo nada más. Era completamente tonto, aunque no pudo evitar admitir que tenía un poco de sentido, muy pequeño, pero estaba allí. Jaune había intervenido para proteger a Yang. Seguía pidiéndole a Yang que fuera quien lo ayudara contra Cardin, y había sido la chica rubia la que mostraba la respuesta más visceral a Jaune siendo atacada. Sin mencionar la forma en que Yang lo defendió mucho antes que nadie, y si se creía en Ruby, cuán incómodo había sido Yang a su alrededor en la iniciación. Black había sido tan escéptico como Weiss, pero ninguno de los dos había sido capaz de negarlo. Claro, no encajaba con la forma en que la mayoría de la gente lo habría hecho, pero este era Jaune Arc del que estaban hablando. Tomó normal y lo tiró por la ventana. O lo habría hecho, si tuviera la energía. Era más como si tomara normal y débilmente dejara que se cayera de la cama. Pero aún así, si así era como Jaune Arc mostraba su interés romántico en Yang Xiaolong, entonces necesitaba ayuda seria. Ayuda que Ruby podría proporcionar si estaba tan decidida, no había forma de que Weiss estuviera jugando a casamentero. Ella ya era una niñera glorificada, no necesitaba esto también. Además era una tontería. La forma en que actuaron no tenía sentido para dos adolescentes, que desarrollaban sentimientos el uno por el otro. A menos que tuvieran historia antes de Beacon, Weiss pensó para sí misma. Tendría sentido y Ruby había dicho que no sabía cada pequeña cosa sobre lo que Yang hacía en su tiempo libre. Yang definitivamente conocía a Ark antes de que comenzara la iniciación, así que había algo. Solo estaba averiguando qué era ese algo. Oh, maldita sea, y ahora ella también había sido arrastrada a la conspiración. Ni siquiera le importaba, realmente, aparte de cómo podría afectar a su equipo. Pero si estaban en relación antes, entonces la rutina de papá e hija de Yang adquiere un poco de un borde espeluznante. Sin mencionar este negocio de Coral Arc. No, todo esto era un campo minado en el que Weiss no tenía interés en entrar. Winter nunca le había advertido sobre este tipo de cosas cuando había sido líder del equipo. Por otra parte, si lo hubiera hecho, entonces Weiss habría gritado de alegría cuando Jaune fue elegida en lugar de ella. Veamos qué pasa, suspiró Weiss, sentándose junto a Pirra, incluso mientras Black se sentaba al otro lado. Yang y Jaune ya habían ido a cambiarse, junto con los otros que se esperaba que lucharan hoy. La mirada severa de la señorita Godwich los rozó a todos, sin duda buscando ausencias. Weiss no pensó que una sola persona se hubiera atrevido. 5 gravámenes dicen que algo sale mal, susurró Ruby más allá de Pirra. Nadie va a apostar en contra de eso, se rió Nora. El invierno nunca debe encontrarse con mi equipo, Weiss suspiró. Si ella se entera de esto, entonces seré arrastrado de regreso a Atlas más rápido y mi padre puede hacer llorar a la junta directiva. El primer partido transcurrió sin complicaciones, no es que nadie esperara ninguna. Russell del equipo Cardinal se enfrentó a una chica que Weiss nunca había conocido, un partido cerrado en el que apenas obtuvo una victoria debido a que su aura era un poco más grande. A pesar de toda su animosidad mutua, Weiss no creía que luchara demasiado mal. Era rápido y estratégico, pero no tan rápido o fuerte como podría ser. Por lo que pudo ver, tenía talento, pero no había tomado medidas para perfeccionarlo con un duro entrenamiento. Su hermana odiaba a ese tipo de persona, alguien que podía convertirse en algo más, pero se negaba a esforzarse y trabajar duro. Winter despreciaría al compañero de Weiss. La heredera aplaudió junto con el resto de la clase cuando terminó la batalla. La señorita Godwich ofreció su crítica e instrucción sobre cómo mejorar. Fue solo un tonto que no escuchó a la mujer. Nunca se repitió a sí misma, confiando en que todos y cada uno de los estudiantes sabían muy bien cómo su sabiduría podría salvar sus vidas. Fue tal experiencia la que hizo de Beacon una de las escuelas más exitosas y exaltadas de todo Remnant. Esa fue exactamente la razón por la que la expresión de Weiss se torció tanto cuando fue su turno. Señorita Xiaolong, señor Ark, llamó la mujer, y fiel a la forma de que los dos compañeros de equipo de Weiss subieron al escenario. Las dos rubias caminaron hacia el medio, antes de alejarse lentamente, de modo que se enfrentaron en medio del área de combate. Señor Arco, continuó la señorita Godwich. Confío en que recuerdes las reglas de este compromiso.
Claro. Hubo algunas risas en la multitud. Los dientes de Weiss se unieron en eso. Recítalos para mí. No puedo renunciar a menos que mi aura entre en el amarillo, recitó Jaune, tampoco puedo invitar a mi oponente a perder. No hay tiempos muertos, ni el partido será interrumpido por nadie más que tú. Ninguno de nosotros puede usar armas no autorizadas previamente por usted mismo. Muy bien, señor Ark, asintió el maestro. Jaune ni siquiera parecía molestarse por tener que recitar las reglas, aunque Weiss ciertamente notó la forma en que Winchester frunció el ceño. ¿Están listos los dos? Yang asintió y cayó en una postura, balanceándose ligeramente sobre sus pies con ambos brazos levantados ante su rostro. En comparación, Jaune ni siquiera sacó su espada. Sin embargo, eso no fue nada especial. Weiss no creía que hubiera sacado su espada al comienzo de ninguna pelea hasta ahora. Por otra parte, aún no se había visto obligado a luchar adecuadamente. Yang pondría fin a eso aquí mismo, para bien o para mal. Comienza. Gritó la maestra, dejando caer un brazo y alejándose. Cada persona observó con la respiración contenida, aunque ninguno de los combatientes hizo un movimiento al principio. Yang parecía contento de mirar y esperar, no dispuesto a ser atraído a algún truco o trampa. Black tarareó apreciativamente de eso, sin duda complacido de ver que su consejo estaba siendo escuchado. Weiss no estaba segura de a quién se suponía que debía apoyar, así que en su lugar se quedó callada. Su compañero no parecía que fuera a atacar. Y conociéndole, perderlo en virtud de que la batalla tomara demasiado tiempo sería algo de lo que no rehuiría. Si esto iba a suceder, entonces sería Yang quien necesitaría dar el primer paso. La niña pareció darse cuenta de eso, frunciendo el ceño por un momento antes de acercarse, con los ojos muy abiertos y alerta. En todo caso, Weiss pensó que parecía demasiado alerta. Como si esperara que Jaune fuera capaz de volar a la acción en cualquier momento. Se movió, Yang se congeló mientras su líder se agachaba un poco, como si se preparara para cargar. La tensión en la habitación podría haberse cortado con un cuchillo, pero como se negó a moverse aún así, Yang finalmente perdió la paciencia. Con un gruñido rápido y un fuerte empujón, corrió hacia adelante. Jaune esquivó. Eso no era inusual. Solo un idiota no buscaría salir del camino cuando Yang atacó. Tampoco era inusual que Yang lo persiguiera, no dispuesto a renunciar al impulso mientras buscaba derribar a su enemigo. Lo que era inusual, sin embargo, era la forma en que Weiss de repente se encontró en su camino, cuando Jaune saltó sobre su cabeza y Yang se abalanzó sobre ella. La vida de Weiss brilló ante sus ojos. Para su horror, parecía un anuncio de televisión barato de la Kosude, justo antes de que algo la agarrara del brazo y la arrastrara a un lado. El banco en el que se había sentado se redujo a serrín, incluso cuando otros estudiantes gritaban y luchaban por seguridad. Tú me salvaste, Weiss jadeó en agradecimiento, mirando hacia Ruby, quien la había hecho a un lado en el último momento. Vuelve aquí. El grito de Yang llamó la atención de Weiss mientras una rubia perseguía a otra. Jaune volteó hacia atrás sobre un banco, pateándolo con una pierna para que al final hubiera sacado el viento de Yang si se hubiera topado con él. Ella lo tiró a un lado con el dorso de su mano, antes de balbucear mientras una silla de plástico le golpeaba la cara, lanzada por su otro pie. Ella lo apartó con un gruñido, pero ella estaba corriendo una vez más, con los brazos bombeando furiosamente. Weiss se sorprendió de que pudiera correr tan rápido, aunque ella suponía que tenía una motivación seria. Saltó sobre una mesa, las manos de Yang se golpearon contra ella mientras se preparaba para subir a ella. Black siseó con simpatía mientras su líder saltaba con ambos pies en la esquina opuesta, impulsando el borde de la mesa por Yang hacia arriba y hacia la parte inferior de su barbilla. Ella se tambaleó hacia atrás, solo esquivando cuando Jaune saltó y aterrizó sentada en una silla, usando ambos pies para patear la mesa hacia ella. ¡Alto! Alguien gritó, aunque Weiss no pudo decir quién. La multitud estaba vitoreando ahora, gritando abuso o apoyo, ella no podía decirlo. Yang aulló su furia, persiguiendo a Jaune mientras huía al otro lado de la habitación, los estudiantes se apresuraban a salir del camino. Llegó a los casilleros de metal justo cuando Yang lo alcanzó a él. Pero no eran cohetes, por lo que Weiss no estaba seguro de lo que estaba haciendo.
Eran solo casilleros normales, para guardar mochilas escolares. Oh, Nora hizo una mueca en voz alta, mientras Yang retrocedía, aturdido. Su aura la había defendido lo suficientemente bien, pero tener una puerta de metal abierta en su cara tenía que doler. Para su crédito, rápidamente se puso de pie, pero Jaune se había agachado, abriendo otra puerta del casillero para bloquear el golpe de Yang. Estaba muy agollado, pero abrió uno de una patada más abajo, golpeando el metal en la rodilla de Yang. Ella se estremeció, pero lo cerró de una patada, incluso cuando Jaune dio un paso atrás y usó otro. Continuó así a lo largo de toda la unidad. Yang daba un paso adelante, bloqueaba la puerta de un casillero, esquivaba otra, solo para que Jaune se diera terreno y siguiera abriéndolas. Finalmente llegó al final del casillero, el vapor literal se elevaba del cuerpo de Yang. Fue entonces cuando se atragantó con una mochila. ¡Oye! Alguien gritó indignado. Yang atrapó el segundo y lo tiró a un lado, pero tomó una cara llena de un tercero, la tela moldeada alrededor de su rostro. Uno en cada brazo, Jaune usó las bolsas de otras personas como bolas, lanzando una tras otra. Yang comenzó a arrancarlos del aire, atrapándolos y arrojándolos a un lado tan rápido como pudo lanzarlos, cada vez dando un paso inexorable más cerca, y luego otro. La brecha se estaba cerrando. Reducido a su última mochila, Jaune pasó a la ofensiva. Lo balanceó como un palo, aunque usando el mango de acordes para hacerlo. Yang lo atrapó con facilidad, lo apartó y le lanzó un puñetazo. Ella golpeó el aire. Weiss gimió al verlo arrastrándose entre sus piernas, después de haber caído al suelo en el momento en que la bolsa oscilante había oscurecido su visión. Yang trató de girarse, solo para gritar y tropezar cuando sus piernas se enredaron en él. Ella no golpeó el suelo. Ninguno de los dos lo hizo. En cambio, flotaron en el aire, cada persona se quedó en silencio mortal mientras la personificación de la desgracia avanzaba. Nunca en toda mi carrera, Siseo Glinda Godwich, he visto a dos personas denunciar tanto lo que significa ser cazadores. Weiss hizo una mueca, no fue la única. Yang pareció marchitarse cuando el frenesí de batalla se desvaneció de sus ojos. La expresión que se hizo cargo fue a partes iguales contrición y miedo, y por una buena razón. Irresponsable, tonto, niños. ¿Qué tienen que decir por ustedes mismos? Busqué igualar al Batlefie, comenzó Jaune. Suficiente, señor Ark. La señorita Godwich cerró los ojos. Creo que he tenido más que suficiente de ustedes para hoy, para toda mi vida. Irás directamente al director después de esta lección. Te acompañaré allí yo mismo. Oh dioses, esto fue peor de lo que Weiss podría haber imaginado. ¿Y usted, señorita Xiaolong? ¿Te importaría explicar exactamente lo que estabas pensando? Yang tartamudeó, cara roja. Lo siento, no pensé. No lo hiciste. Estuvo de acuerdo la maestra. Si esto hubiera sido un combate real, sus acciones podrían haber significado la muerte de los que estaban en el área. Y si los estudiantes aquí no hubieran sido más que civiles sin entrenamiento, no llevas una batalla a un área llena de gente desarmada. En ese caso, sería mucho más preferible dejar escapar a un oponente humano. Sacudió a la chica rubia, y Weiss no pudo evitar notar la mirada horrorizada en el rostro de Yang. Nuestro primer deber es proteger. No para satisfacer nuestra lujuria de batalla a costa de los que nos rodean. Yang no dijo nada. Parecía aplastada, llena de culpa. Su buen humor estaba arruinado, eso era seguro. Algunos de los otros estudiantes susurraron entre ellos, pero los equipos Hasferry y Rubine sufrieron junto con su amigo, esperando en silencio. Esta lección ha terminado, la maestra negó con la cabeza. Creo que ha aprendido el suyo, señorita Xiaolong. No vuelvas a cometer este error. Yang fue soltado, y la niña corrió hacia Weiss y Blake. Blake tocó el brazo de su pareja, pero estaba claro que no sabía qué decir. Weiss tampoco. Ruby se apresuró a abrazarla, y aunque Yang no lo devolvió, pareció calmar un poco su temblor. «¿Vienes conmigo?», frunció el ceño la señorita Godwich, levitando a Jaune detrás de ella mientras salía de la habitación. El rubio saludó a Weiss cuando la puerta se cerró de golpe. Ni un solo estudiante se atrevió a irse, solo por la remota posibilidad de que ella regresara. Entonces, Pirra lo intentó.
6 caras se volvieron para mirarla, pero ella se alejó inútilmente, coqueteando bajo sus expresiones. Su brazo cayó, la niña miró hacia otro lado con tos. Sí, pensó Weiss, exactamente como me siento. Bueno, eso fue interesante, Jaune no pudo evitar sentir. No todos los días uno podía viajar en el expreso Glinda. A veces se había preguntado a medias si ella podría usar eso en el dormitorio y cómo se sentiría. Esta vida ciertamente no sería su oportunidad de averiguarlo, si la forma en que ella lo había mirado cuando lo dejó con el director era una indicación. Podría haber congelado el sólido dragón Grimm con esa mirada. Pero entonces eso dejaría a Ruby sin trabajo, ¿no? Señor Ark, saludó el director, llevándose suavemente una taza de café a los labios y tomando un breve sorbo. Una táctica dilatoria, utilizada para crear tensión o miedo. Para enmascarar el silencio del hombre en una acción que podría excusarlo. Estaba destinado a hacer sudar a Jaune. Le dio sed, pero eso fue todo. Ozpin. Jaune asintió agradablemente. El hombre mayor suspiró. Parecía que había estado trabajando en algo cuando Glinda había irrumpido por la puerta. Aunque con las cámaras Jaune sabía que se mantenía alrededor de la academia, la idea de que no sabía que se acercaban era definitivamente una tontería. Otro movimiento para hacer que Jaune se sintiera culpable, que se había entrometido en el trabajo. Le has estado haciendo la vida terriblemente difícil a la señorita Godwitch, dijo Ozpin, comenzando la conferencia. Bonita oficina que tienes. Dijo Jaune. Algunos casos individuales podrían pasarse por alto, continuó el hombre, pero parece que has convertido en una misión persistente ponerla de los nervios. Jaune pasó un dedo por el escritorio de Caoba, realmente me gusta este escritorio. Señor Ark. Me pregunto si alguna vez has inclinado a un estudiante sobre eso. Entiende la situación en la que se encuentra, señor Ark. Jaune miró a Ozpin. Espero que no sea una propuesta de director, dijo Jaune. Yo no me balanceo de esa manera. Tu rendimiento en clase es mediocre en el mejor de los casos. Cualquier otro hombre podría haber reaccionado con ira. Ozpin simplemente levantó una ceja, pero ignoró las palabras de Jaune. Usted obtiene una puntuación persistentemente baja en las pruebas y tareas, aunque su tarea es de mayor calidad. Supongo que tu equipo te ayuda con eso. Extraño, ¿no? Preguntó Jaune. ¿Cómo podría desempeñarme mal en algo que nunca he estudiado en esta vida? Ozpin suspiró, podríamos pasar por alto eso, si tus habilidades de combate fueran mejores, pero parece que te has burlado de las lecciones de la señorita Godwitch. Armas no autorizadas, formas abstractas de evitar la lucha en absoluto. Casi pensarías que no sabía mejor, Jaune mantuvo su voz uniforme. Perdóname por hacer lo que tengo que hacer para tener una oportunidad contra personas que han estado entrenando para esto durante más de 7 años. No tengo exactamente las ventajas que tienen. Algunas personas aquí han tenido semblanzas durante más tiempo de lo que yo he sabido sobre el aura. El director se echó hacia atrás con un suspiro. Jaune se preguntó cómo encontraría la manera de salir de esa. No era de Signal, Santum o cualquier otra escuela preparatoria que existiera. No estoy listo, Jaune trató de forzar el mensaje en la mente del hombre, ya entiendes la pista. Y, sin embargo, ambos sabemos que eso no es estrictamente cierto, ¿no? El director golpeó suavemente una interfaz en su escritorio. A Jaune le tomó una cantidad monumental de esfuerzo mantener su rostro tranquilo cuando apareció una escena. Era familiar. Debería serlo, teniendo en cuenta que había sucedido hace solo una semana más o menos, cuando Jaune se había visto obligado a defenderse después de que el idiota Cardin lo había lanzado al bosque. La grabación lo mostró diezmar a Grimm con facilidad, Cross y Amor subiendo y bajando como rayas plateadas. Ozpin congeló la escena. Tenía que ser una coincidencia, pero la expresión en la cara del hombre decía que era un momento increíble. La imagen se había detenido en Jaune sonriendo. Bloody Cardin Winchester. Cualquier hombre puede luchar por su vida, Jaune se encogió de hombros, tratando de mantener la calma lo más que pudo. Maté a un Beowulf incluso antes de tener aura. La desesperación puede hacerte hacer cosas. Eso no me hace hábil. Solo suerte. Una cantidad interesante de suerte que tiene entonces, señor Ark.
Debes ser un hombre muy afortunado. Soy el más desafortunado que has conocido. También he escuchado que tus relaciones con el equipo Hasbury son menos que ideal. Todos quieren ser cazadores. Jaune dejó sin decir que no lo hizo. Ozpin entendió el mensaje. Si les das la oportunidad, es posible que descubras que hay más en esas señoritas de lo que crees. Los equipos forman vínculos que pueden durar décadas, se convierten en familia. Ya tengo una familia, interrumpió Jaune. Además, no es como si me hubiera negado a interactuar con mis compañeros de equipo. Simplemente tenemos diferentes puntos de vista sobre las cosas. Supongo que esa es la diferencia entre un cazador y un civil. Son buenas chicas. Tal vez estaba siendo demasiado obvio, refiriéndose constantemente a esa diferencia. Ozpin seguramente se dio cuenta, pero había poco que el hombre pudiera hacer. A todos los efectos, Jaune era un civil. Ninguna cantidad de juegos de palabras creativos podría cambiar eso. El primer semestre está llegando a su fin en poco más de una semana, dijo el director. Habrá unas vacaciones cortas, solo una semana, pero las lecciones se reanudarán después de eso. Tengo muchas ganas de visitar a mi familia. No podrás. El hombre de cabello plateado asintió con la cabeza hacia las piernas de Jaune, haciendo que el hombre más joven se escabullera. Entonces espero que vengan a Vale a visitarme. A menos que eso también me sea negado. No deseo que me veas como tu enemigo, señor Ark, suspiró el hombre y se puso de pie, dándose la vuelta y alejándose. Ozpin se paró contra la ventana, mirando hacia afuera. Jaune permaneció sentada. Puedo entender por qué estás frustrado conmigo, pero no es mi deseo robarte la felicidad que puedas tener. Lo que hice, lo hice para asegurarme de que la señorita Xiaolong pudiera asistir a esta academia. La mejor mentira fue una con la verdad mezclada en ella. Jaune lo sabía, incluso cuando sabía que el director era un maestro de ello. Jaune no dudaba de que su presencia aquí había sido para proteger a Yan, lo sabía. Pero eso no significaba que Ozpin no lo quisiera también. En cualquier otra repetición no habría sido un problema. Fue esta vez. Mi diputada me ha dicho repetidamente que cree que no estás listo para las responsabilidades de ser un cazador. Buena vieja Glinda, siempre podías confiar en ella. Podría haberle mostrado este video, continuó el director, y seguramente habría cambiado de opinión. Su trabajo teórico puede mejorarse y se espera cierta indulgencia allí, considerando su falta de educación. Jaune no mordió el anzuelo. Ozpin quería que preguntara por qué el hombre mayor no había compartido ese video. Un reloj marcó ruidosamente a través de la habitación, antes de que el hombre suspirara y siguiera adelante. Sin embargo, no se lo mostré. Con el potencial que tiene, podría hacer tanto bien en el mundo, señor Ark. Podrías proteger a las personas, salvarlas, guiarlas. Pero no voy a arriesgar la vida de personas inocentes, forzando a alguien a ser una persona que no desea ser. Me gustaría mucho que le dieras una oportunidad a esta vida, abrazaras la oportunidad ante ti por tu propia voluntad. Sí, mintió Jaune, y supo que el hombre lo vio. Jaune podía verlo en lo sutil cuando sus hombros caían, incluso si nadie más lo hubiera hecho. No estoy hecho para ser un cazador, creo que eso está claro. Quizás lo sea. El director se dio la vuelta. Parecía más viejo que nunca, y Jaune sintió un pequeño sentimiento de culpa. No odiaba a Ozpin, por todas las cosas que había hecho. Sí, había sido torturado 1 o 2 veces con la aprobación de este hombre, pero Jaune había sido asesinado tantas veces por otros. Ozpin era un aliado. Nunca un amigo, sino alguien con quien Jaune siempre había tratado de trabajar, de una forma u otra. Era alguien a quien Jaune respetaba, tan loco como sonaba. Salvaré a todos la próxima vez, Jaune prometió. Pero no puedo esta vez. Necesito más tiempo. Voy a pedirte que continúes estudiando aquí hasta el final de este semestre, dijo finalmente el hombre, con los ojos encontrados con los de Jaune. Durante este tiempo, te animo a interactuar con tu equipo, a probar esta vida, incluso si es por tan poco tiempo. Si nada cambia, suspiró, entonces no necesitas regresar después de las vacaciones. Eso fue todo. Jaune no sabía qué pensar. Su corazón cayó, pero al mismo tiempo su mente cantó con victoria.
Sí, estaría abandonando a sus compañeros de equipo a su muerte, pero todos iban a morir de todos modos. No importaba si estaba aquí o no, pero de esta manera le permitiría vivir más tiempo, obtener un reinicio fantástico y salvarlos a todos. ¿Iré a una celda de prisión?, preguntó Jaune, recordando su trato original. No lo harás. Contrariamente a lo que podrías creer, a lo que incluso podría parecer. No deseo ver a un hombre tan joven encarcelado. A pesar de cómo actúa, Nicholas era uno de mis estudiantes favoritos. Un buen maestro no tendría favoritos, dijo Jaune. No, suspiró Ozpin y se dio la vuelta una vez más. Un buen maestro no lo haría. Jaune esperó a que el hombre dijera más, pero cuando los segundos se convirtieron en un minuto, se dio cuenta de que realmente había poco más que decir. Jaune había ganado. Por todo eso no le trajo ninguna alegría. Era algo que había que hacer, nada más. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó Jaune. Si no hay mejora al final de este semestre, entonces sí. Pero el señor Ark, si decides que has cambiado de opinión. Jaune podría haber rechazado que eso sucediera, pero en su lugar dejó que Ozpin continuara. Si encuentras dentro de ti abrazar a tu equipo y esta vida, entonces le he pedido a Glinda que mantenga una mente abierta. Incluso la mejora más pequeña, solo una señal de que podrías ser una persona en la que otros podrían confiar para protegerlos. Sería suficiente para asegurar su lugar aquí con nosotros. Una rama de olivo, aunque un Jaune no tenía ningún deseo de agarrar. Eso no significaba que sería tan grosero como para rechazarlo de plano. Ozpin simplemente estaba haciendo lo que pensaba que era mejor. Jaune podría respetar eso. Tendré eso en cuenta al director. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Supongo que no lo hay. Señor Ark, es una persona bastante difícil de hablar, y no lo digo de manera negativa. Conoces tu camino alrededor de las palabras. Aprendí de los mejores. Jaune empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, dirigiéndose al ascensor. El director ni siquiera se había vuelto para mirarlo, todavía mirando a Beacon. Me hubiera gustado conocer al hombre que te enseñó, suspiró el anciano, mientras las puertas del ascensor se cerraban. Ya tienes. Jaune se desplomó contra la pared. Ozpin se encontraba con él cada vez que se miraba en el espejo. Jaune suspiró. Lo había hecho. Hubo este fin de semana, la semana siguiente y luego justo el fin de semana siguiente. Fueron 9 días, o solo 5 días escolares en los que tuvo que mantener un perfil bajo y no hacer nada que pudiera inspirar a los maestros. Si continuara como había estado hasta ahora, entonces estaría libre de Beacon, libre de Cinder y su conspiración, antes de que pudiera comenzar. Tenía que contarle a su familia las buenas noticias, aunque eso podría venir más tarde. Lo mejor es asegurarse de que sea privado. Si mi equipo se enterara, podrían tratar de ayudarme a evitar esto. Ese pensamiento trajo una pequeña sonrisa a su rostro, a pesar de que iba en contra de todo lo que quería. No entenderían, no podía entender. Tendría que explicar su maldición y lo que hizo, como lo había intentado tantas veces antes. Simplemente no funcionó. Contraseñas, conocimiento oculto, cosas que solo ellos sabrían, nadie aceptó una afirmación tan extravagantemente estúpida. No en un mundo donde existieran semblanzas que pudieran explicarlas. No importaba, mientras no pasara nada, estaría libre de Beacon y finalmente podría trabajar en lo que era realmente importante. El ascensor sonó, Jaune salió con una leve sonrisa. Se desvaneció un segundo después. Todavía con nosotros. Se burló una voz hostil. Jaune suspiró mientras se giraba para ver a Cardin Winchester apoyado contra una pared cercana. Era obvio que había estado esperando a que Jaune saliera de la oficina, aunque por una vez estaba sin su equipo. ¿Cuántos problemas tuviste esta vez? Pensé que te expulsarían, lástima que no lo fueras. Jaune puso los ojos en blanco. Estaba de demasiado buen humor para lidiar con este idiota. ¿Yang no te dijo que no me molestaras más?, preguntó Jaune. ¿Realmente necesito ir y hacer que limpie el piso contigo nuevamente? ¿Lo harías?, resopló el adolescente. Todavía estaba en su uniforme, pero la forma en que Cardin infló su pecho, se veía tan voluminoso como cuando llevaba su armadura. Solo un cobarde se esconde detrás de las chicas Ark. ¿Por qué no me enfrentas de una vez por todas?
Y, sin embargo, ambos sabemos que eso no es estrictamente cierto, ¿no? Las palabras de Ozpin golpearon a Jaune como un tren de carga, con los ojos azules en el rostro sonriente de Cardin. El video. Ese video explosivo que casi había arruinado a Jaune más de lo que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Si Cardin no hubiera causado eso, entonces Jaune ya podría haber estado fuera de Beacon. Si Cardin intentara algo así otra vez, si Jaune se vio obligado a defenderse y mostró más de sus habilidades. ¿A dónde vas? Cardin se burló mientras Jaune pasaba pisoteando, entrando en un aula vacía al lado de donde estaba el niño más alto. Cardin lo siguió, por supuesto que lo hizo. El idiota no podía hacer nada más que aprovecharse de una debilidad percibida. Jaune se aprovechó de eso. La puerta se cerró de golpe detrás de Cardin, el bruto riendo mientras avanzaba y agarraba a Jaune por el hombro. Los ojos de Jaune parpadearon por la habitación. Sin usar, no había cámaras. Ozpin probablemente sintió que no necesitaba ninguna, no tan cerca de su oficina. No se podía permitir que Cardin arruinara las cosas. ¿Dejaste de correr? Se rió el tonto. Las palabras eran para los débiles. Jaune giró y apartó la mano, notando cómo los ojos de Cardin se abrieron momentáneamente antes de que Jaune diera un golpe de castigo y debajo de la caja torácica del niño. El aire explotó de sus pulmones, saliva volando de sus labios mientras se inclinaba hacia adelante. Jaune no se detuvo allí. Agarrando a Cardin por el cuello, pasó y se llevó a la otra persona con él, arrojándolo al suelo. Cardin golpeó las baldosas con fuerza, jadeando por respirar mientras trataba de empujarse con las dos manos. Jaune pateó a uno de ellos, viendo al bruto colapsar una vez más. El adolescente más pequeño caminó lentamente a su alrededor. Un niño, eso era Cardin. Un niño jugando a ser un hombre, alguien que todavía pensaba que el mundo funcionaba en un estúpido sistema de patio de escuela. Que los grandes y los fuertes estaban de alguna manera llenos de poder, mientras que las personas más pequeñas conocían su lugar. Alguien más lo habría criticado a tiempo, pero si hasta entonces iba a seguir causando problemas, entonces Jaune lo haría él mismo. Yubas, Jaune cortó las palabras del niño presionando un pie en la parte posterior de su cabeza, apretando sus labios en mármol. La humillación no serviría. Yang había avergonzado al idiota una y otra vez, y aún así continuó. El dolor sería la única solución al pequeño problema de actitud de Winchester. Con un suspiro, Jaune se inclinó y tomó un puñado del cabello grueso del otro hombre, arrastrándolo hacia arriba y golpeándolo contra un escritorio cercano. Cardin lanzó una mano hacia atrás, tratando de golpear a su atacante, pero Jaune la atrapó con facilidad, doblándola detrás de su espalda de una manera que amenazaba con arrancar la articulación de su cuenca. Cardin Winchester se quedó quieto, su respiración pesada era todo lo que se podía escuchar en la habitación. Jaune estaba tranquilo y controlado. Esta no fue una gran tarea para él. Ya he tenido suficiente de esto, dijo Jaune, con voz uniforme y suave, susurró al oído de Cardin. Vas a mantenerte alejado de mí por ahora. ¿Por qué, yo? Jaune arrancó la cabeza hacia atrás y la golpeó hacia abajo, rompiendo las palabras mientras Cardin gemía de dolor. Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. Te mataré, escupió Cardin. Nunca podrías hacerlo, suspiró Jaune y lo levantó. Cardin trató de lanzar otro puñetazo, pero se estremeció cuando Jaune lo atrapó en una mano. Con un giro y un tirón, envolvió el brazo sobre la garganta de Cardin, empujándolo hacia abajo para que el niño cortara su propio suministro de aire. Su piel comenzó a ponerse azul. Yo, por otro lado, podría matarte muy fácilmente en este momento. Jaune se aseguró de mirar directamente a los ojos de Cardin mientras decía eso, mostrándole al otro adolescente las profundidades de sus orbes vacíos y fríos. Lo que el otro niño vio allí, Jaune no lo sabía. Pero debe haberlo aterrorizado, porque sus ojos se abrieron y se congeló en su lugar, dándose por vencido por completo. La rebelión en los ojos de Cardin había desaparecido, reemplazada por algo completamente diferente, pero Jaune mantuvo la presión durante unos segundos más, independientemente. Lo suficiente como para hacer que los ojos del adolescente comenzaran a enrollarse, lo suficiente como para que sus luchas se debilitaran lentamente. Cardin jadeó y cayó de rodillas cuando Jaune lo soltó. No se levantó.
Tampoco hizo ningún movimiento que pudiera haber sido visto como agresivo. Recuerda esto, dijo Jaune. Recuerda que hoy, ahora mismo, podría haber terminado con tu vida. Recuerda que la próxima vez que me empujes, es posible que no me sienta tan indulgente. Cardin jadeó para respirar, pero mantuvo los ojos fijos en el suelo. ¿Me entiendes, Cardin? Él asintió frenéticamente. En cualquier otro momento, podría haber sido suficiente, pero en este momento Jaune necesitaba más. Con una mano se agachó para agarrar la parte superior del cabello de Cardin. El niño se estremeció y cerró los ojos, pero aún así no hizo ningún movimiento para detener a Jaune. Se había rendido. Bien. Aléjate de mí, dijo Jaune. No te interpongas en mi camino y no necesitaremos repetir esto, ¿entendido? Sí, entiendo. Jaune asintió, empujando la cabeza a un lado bruscamente, lo suficiente como para que Cardin casi se caiga una vez más. Era un poco más directo de lo que estaba acostumbrado, pero necesario. Si Cardin lo pusiera en otro lugar donde Ozpin pudiera obtener ese tipo de evidencia, Jaune haría que lo que sucedió aquí pareciera un juego de niños. Algo llamó la atención de Jaune, un movimiento borroso que lo hizo mirar hacia la puerta del aula. Todavía estaba cerrado. Habría escuchado entrar a cualquiera. Me estoy volviendo paranoico, se dio cuenta, pero es mejor seguir adelante antes de que alguien tropiece con nosotros. Le ahorró una última mirada a Cardin mientras salía de la habitación. Roto, asustado y temblando. No era la forma en que quería dejar a alguien que se había convertido en amigo más de unas pocas veces. Sin embargo, esto fue lo mejor para Cardin tanto como para cualquier otra persona. No fueron solo las vidas de su equipo quienes confiaron en que él regresara y arreglara las cosas. Jaune tendría que compensar al chico en la próxima vida. Por ahora, mientras abría la puerta y salía, tenía que contarle a su familia las buenas noticias. Los ojos amarillos observaron cómo Jaune caminaba por el pasillo, con las manos en los bolsillos y silbando una melodía ligera. Era ligero y feliz, en desacuerdo con la escena que quedaba en el aula. Blake Belladonna tembló como una hoja, presionada en una alcoba fuera de la vista. Sus dientes se apretaron, pero se sentía como si también pudiera sentir esos traqueteos. Había sido una tonta. Todo este tiempo algo sobre su compañera de equipo la había desanimado. Una duda persistente en el fondo de su mente que la había hecho sentir nerviosa. En ese momento ella lo había atribuido al temor de que él pudiera revelar su secreto, ya sea por malicia o por accidente. Había tenido miedo de lo que eso podría significar para ella, o eso había pensado. Ahora ella lo sabía mejor. Después de ver lo que acababa de ver, asomándose por la ventana de la puerta, sabía de que realmente había tenido miedo. Yo, por otro lado, podría matarte muy fácilmente en este momento. Blake lo había visto inclinarse sobre la garganta de Winchester, había visto la acción, pero también la expresión en el rostro de Jaune Ark. No parecía enojado, no parecía molesto, malicioso o incluso como si disfrutara de lo que estaba haciendo. Parecía aburrido. No, esa no era la palabra correcta, no parecía afectado. Como si amenazar la vida de otro no fuera gran cosa, nada de qué preocuparse. Winchester se había doblado al encontrarse con esos ojos, y Blake no podía culparlo. La hicieron temblar incluso ahora, cuando sabía que él estaba lejos. Demasiado para su plan de confrontarlo sobre los problemas en los que se había metido Jan. Ella tenía la intención de hablar con él, explicarle por qué Jan estaba molesto y pedirle que se disculpara, pero ahora, Blake no estaba segura de si se atrevía a enfrentarlo, y mucho menos exigir una disculpa. Blake pasó una mano por su rostro, respirando entre sus dedos en un intento de calmar sus nervios deshilachados. No tuvo tanto éxito como podría haber esperado, pero fue suficiente para que sus hombros se relajaran un poco. La pereza, la indolencia, el completo desprecio por lo que otros decían, su apatía también. De una manera extraña, tenía un poco más de sentido ahora. Érase una vez que Blake se había preguntado por qué se complacía en el constante empuje de Weiss. Se quejó de ello, pero nunca se quebró ni se enojó. Además, si Weiss lo hubiera intimidado, habría hecho lo que ella quería. En cambio, se resistió a cada paso, pinchando a la orgullosa chica, pero por lo demás nunca la hizo detenerse. ¿Fue porque encontró sus esfuerzos divertidos?
Nunca pareció intimidado porque sabía que Weiss nunca podría ser una amenaza para él. No, eso no tenía sentido, su actuación en los combates fue aún insignificante, incluso si tenía una comprensión instintiva de las cosas. Su estado físico también, estaba menos en forma que ellos. Vio todo esto como un juego. Fue por eso que asistió a Viacom, porque se negó a participar en la capacitación pero por lo demás continuó teniendo presencia en la prestigiosa escuela. Jaune había soportado el acoso de Winchester durante semanas. Había sido encerrado en un casillero de cohetes y varado entre los Grimm. Había sido cubierto de savia y atacado por avispas, que sin duda lo dejaron con picaduras agonizantes durante días. Todo eso, y ni siquiera había mostrado su disgusto ni una sola vez. Sin embargo, ahora, con poco más que unas pocas palabras murmuradas, Jauneard se había roto. Había sido el resultado de la acumulación de frustración. Blake no lo creía, debería haber tomado más para eventualmente hacerlo romper, aparte de que Winchester hiciera un vago disparo a Jaune siendo castigado. No, por lo que Blake pudo ver, Jaune finalmente había decidido detener a Cardin por nada más que un capricho, porque en ese momento, la rubia finalmente se había aburrido con la intimidación. ¿Qué otra cosa podría ser? Claramente no consideraba a Cardin una amenaza real para su seguridad. Por lo que acababa de ver, podría haberlo terminado en cualquier momento. Se volvería contra Weiss también, por nada más que un capricho. ¿Salvaría a Jan la próxima vez, o solo lo había hecho en Foreverfall porque le apetecía? ¿Revelaría el secreto de Blake, cuando finalmente se aburrió de sus juegos sobre su nombre? La última vida de Blake había sido destruida por alguien en quien una vez pensó que podía confiar implícitamente. Jaune ni siquiera era eso. Ella no confiaba en él en absoluto, y lo que es peor, él tenía razón sobre razón para no gustarle, y tal vez ya se los estaba mostrando. O tal vez estaba esperando el momento adecuado. ¿Terminaría esta nueva vida suya de la misma manera que la anterior? Blake mantuvo sus ojos para sí misma mientras regresaba a su dormitorio. Él estaba allí, por supuesto, pero cuando Blake llegó fue para ver que Weiss lo regañaba. Se sentó en el borde de su cama, haciendo pucheros ligeramente mientras la diminuta chica hablaba sobre la responsabilidad y cómo no debería haber metido a Jan en problemas. La pareja de Blake intervino ocasionalmente, todavía aparentemente un poco fuera de lugar de esa tarde, pero animándose ahora que tenía a Weiss de su lado. Normalmente habría hecho sonreír a Blake, aunque solo fuera por la diversión con la que Jan podía pasar de una emoción a otra, o lo irónico que era que Weiss Schne, de todas las personas, pudiera caer en una especie de papel de madre de equipo. Jan a menudo bromeaba al respecto, pero de alguna manera Blake pensó que parecía menos que Jaune y Weiss fueran los padres, y más como Weiss era una madre soltera de 3 hijos adoptados. Pero en este momento, después de lo que acababa de ver, Blake no podía reír. Todo lo que podía hacer era mirar sus ojos desde el otro lado de la habitación, observarlo mientras él hacía excusas vagas y tontas. Las palabras estaban allí, al igual que las expresiones. Se reía y sonreía, hacía pucheros y fruncía el ceño, todo exagerado y dramático, de una manera perfectamente diseñada para dejar claro que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho, o la conferencia de Weiss. Era una escena típica para ellos, aunque Blake no había prestado tanta atención como debería. Porque ahora ella se aseguró de mirar sus ojos mientras él le respondía a la chica. Nunca cambiaron. Ya sea que sonriera, se riera, frunciera el ceño o hablara, sin importar lo que estuviera haciendo y como la piel a su alrededor pudiera arrugarse o flexionarse. Sus ojos seguían siendo los mismos, planos, uniformes y sin vida. Blake no estaba segura de cómo podría haberlo perdido, pero ahora que se había dado cuenta, no podía apartar los ojos de él. El sueño no fue fácil esa noche. Y por una vez, no fue por los ronquidos de Jan. Weiss estaba emocionado. Sabía que no debería serlo, tales emociones no eran adecuadas para un Schne. Eso era lo que su padre solía decir. Winter la había llevado aparte cuando era más joven y ayudó a la niña impresionable a entender mejor las cosas. Tales emociones no eran adecuadas para que un Schne las mostrara públicamente, hicieron que pareciera que eran inmaduros o propensos a decisiones precipitadas.
Un Schnee no era menos humano que nadie, sin embargo, no podían permitirse ser vistos como tales. Weiss probablemente había fallado esta mañana, pero Winter no estaba presente y no pudo evitarlo. El Festival Vital estaba llegando a Vale. ¿No es esto increíble?, preguntó, sintiendo la mirada severa de Winter incluso a lo largo de las miles de millas entre ellos. Mira toda la preparación que se está llevando a cabo, mira las serpentinas y decoraciones. Incluso han comenzado a importar flores de vacuo y mistral, solo para que los turistas se sientan más como en casa. Se ve bien, bostezó Jan. Black no estaba mirando. Jaune se estaba hurgando la nariz. Realmente su equipo fue el peor. Era sábado, estaban en Vale y el sol brillaba. Uno podría haber perdonado a Weiss por asumir que su equipo habría estado de mejor humor. ¿Qué les pasa a todos? Weiss se detuvo y colocó ambas manos sobre sus caderas. Todos ustedes han estado casi en silencio desde que despertaron. Jan se estremeció. Lo siento, solo distraído. No dormí tan bien, dijo Black con un pequeño encogimiento de hombros. Jaune trabajó su dedo aún más alto. Sin duda estaba buscando su cerebro. A veces Weiss quería congelarlos a todos en un bloque sólido de hielo. Eso o ponerse a asesoramiento, porque lo iba a necesitar después de pasar 4 años con estas personas. Ayer había sido bastante difícil, con el trato con Jan, que la señorita Goodwich la había vestido demasiado personalmente. Weiss había tardado una buena hora más o menos en calmarla. El melodrama de la niña llegó a su fin solo cuando Weiss perdió la paciencia y le dio un poco de sentido común a la niña con algunas palabras bien colocadas. Jan había cometido un error seguro, pero por eso estaban en Beacon. Los errores eran la mejor manera de aprender y este ni siquiera había hecho daño a nadie. Es mejor equivocarse ahora y aprender de ello, luego hacerlo más tarde y sufrir las consecuencias. Jan había comenzado a animarse después de eso, afortunadamente, pero claramente todavía estaba un poco decepcionada de sí misma. Eso estuvo bien. Se aseguraría de que no cometiera el mismo error la próxima vez. Pero Blake... esa chica era una pesadilla para tratar de entender. En un momento ella salió corriendo hablando de cómo iba a encontrar a Jaune y le hizo disculparse. Pero entonces Jaune había regresado por su cuenta, con Blake apareciendo unos 10 minutos más tarde. La chica de cabello negro no había dicho nada desde entonces y se había acostado bastante temprano. Por eso toda la tontería de no dormir era solo eso. No me pagan lo suficiente por esto. En cuanto a Jaune, bueno, en realidad estaba actuando bastante normal. Apenas prestó atención y la molestó hasta el punto de que ella quería arrastrar su dedo de su nariz y abofetearlo con él. Era un comportamiento perfectamente normal para él. No todos tenían que venir a Vale conmigo si no querían, suspiró Weiss. Simplemente pensé que sería bueno ver todas las diferentes influencias culturales combinadas en un solo lugar. ¿En serio?, Jaune preguntó, aparentemente habiendo encontrado la iluminación o cualquier otra cosa que estuviera atrapada allí. Se limpió el dedo en sus jeans, haciendo que Weiss se contrajera violentamente. Pensé que solo querías espiar a la competencia. No. Maldición su tartamudeo, desde cuando realmente le prestó atención, y mucho menos se familiarizó lo suficiente como para leer sus motivos. ¿Qué te hace pensar eso? Lo más probable es que estemos en los muelles, se rió Jan, y no en el mercado o en las calles principales. Era bastante obvio, Black tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Bueno, estás equivocado, Weiss giró con un resoplido. Supongo que es natural que personas tan cínicas como tú me metan en UI. Hay uno de los competidores, interrumpió Jaune. ¿Dónde? Las manos de Weiss se estrellaron contra la barandilla mientras miraba el barco. Jan murmuró algo, pero Weiss estaba demasiado ocupado esforzándose para detectar a uno de los equipos extranjeros. No podía ver nada. Aparte de algunas figuras en la cubierta principal que parecían estar persiguiendo algo. Parecía que estaban corriendo detrás de una persona, alguien que era capaz de saltar sobre el costado de la nave, aterrizando en un rollo antes de correr con facilidad. Detén a ese polizón. Uno de los guardias en la parte superior del barco gritó. Como era de esperar, nadie lo hizo.
Si Weiss hubiera estado más cerca, podría haberlo intentado, pero ningún miembro típico del público se sentiría lo suficientemente seguro como para abordar a alguien así. No se sabía cuán peligrosos podrían ser. Ahí está tu competencia, dijo Jan, distrayendo a Weiss en el momento exacto en que la adolescente rubia corrió junto a ellos. Para cuando Weiss se dio la vuelta, ya había pasado corriendo y estaba desapareciendo entre la multitud. Weiss pisoteó un pie con enojo. Tenemos que seguirlo. Sin embargo, lo hacemos. Jaune suspiró, solo para ser ignorada cuando Weiss lo agarró del brazo y lo arrastró tras ella. Además de ser un criminal, este tipo también era un combatiente potencial en el Festival Vital, lo que significaba que necesitaba determinar por qué se estaba abriendo camino en un barco de todas las cosas. Algo así podría haber dañado la reputación de los cazadores en todas partes. Sin embargo, fue rápido. Mucho más rápido que los cuatro, especialmente porque parecía más que dispuesto a agacharse peligrosamente dentro y fuera de las multitudes, mientras que Weiss no quería derribar a nadie. Hubo una llamada cercana en un momento, donde incluso podría haberse encontrado con una chica de aspecto extraño y cabello naranja. Su compañero la empujó a un lado en el último segundo, dándole a Weiss el espacio que necesitaba para evitar a la niña y gritar una disculpa rápida. La extraña chica gritó un saludo, pero Weiss ya se había apresurado en ese momento. Se detuvo en la siguiente intersección con un pantalón pesado. Maldición. Se había escapado. Jan y Black alcanzaron un segundo después, mientras Jaune estaba levantando la parte trasera como de costumbre. Weiss suspiró, aceptando que el fauno rubio había logrado eludirlos esta vez. Me aseguraré de darle un pedazo de mi mente si resulta ser un competidor. ¿Qué ha pasado allí? La mirada de Weiss se volvió hacia Jan, quien había señalado algunos disturbios al otro lado de la carretera. Había una pequeña multitud de personas afuera de lo que parecía ser un escaparate destrozado y roto. El vidrio estaba roto, algunos de los fragmentos todavía ensuciaban el pavimento afuera. Una cinta de plástico brillante lo acordonaba, mientras que los transeúntes al azar flotaban en el exterior, ansiosos por chismes. Weiss compartió una mirada con Black y Jan, antes de que los tres también se dirigieran a echar un vistazo. Jaune lo siguió. Jamies Dust, eso era lo que representaba el letrero sobre la ventana rota. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que Jamie estaba vendiendo. El ceño fruncido de Weiss se profundizó. Ataques y robos como este eran bastante comunes, y también un gran problema para su familia. El polvo era un producto valioso, imposible de rastrear, fácil de transportar y, sobre todo, caro. En algunos círculos criminales era tanto una moneda como un gravamen. Y, por supuesto, a pesar de que esto no había sido robado directamente a su familia, cada salida de polvo golpeado era algo malo para la COSUDE. Claro, Jamie podría reclamar un seguro y usarlo para comprarles más, pero también podría cerrar su tienda, robando el SDC de un cliente. Itefam, dijo uno de los oficiales en el lugar, llamando la atención de su equipo. Han estado golpeando las reservas de polvo a diestra y siniestra. Esta ciudad va a los perros, sonrió el otro, literalmente, en algunos casos. Vi las imágenes también, nunca adivinarás a quién atrapé con ellos. El primer oficial se inclinó para susurrarle algo al oído del otro. Weiss se esforzó por escuchar, pero se le negó. Afortunadamente, el oficial más joven la consintió. Torchui. El mayor golpeó su mano sobre la boca del joven, asintiendo con la cabeza a los civiles cercanos. A Weiss ya no le importaba escuchar. Ella había escuchado suficiente. Torchui y el colmillo blanco, justo lo que su familia no necesitaba. Esos criminales atacados habían sido una espina en su costado durante tanto tiempo y ahora también estaban golpeando el Festival Vital. Tenía sentido, no podía decir lo contrario. La cantidad de gravamen y polvo que fluiría a través de la ciudad en ese momento sería fenomenal. Sin mencionar el aumento de las multitudes en las calles, todas las celebraciones y juergas. No hizo falta ser un genio para ver que sería una excelente oportunidad para salirse con la suya con un robo a gran escala. Tendría que enviar un mensaje a Winter más tarde.
su hermana mayor se aseguraría de que se lo devolviera a su padre y al director de seguridad de la Kosude. Weiss no estaba lista para hablar directamente con su padre. Todavía no. Supongo que el festival trae lo bueno y lo malo, dijo Yang una vez que estuvieron lejos de la conmoción. No debemos dejar que nos moleste. Buen consejo en lo que respecta a Weiss. Estaba a punto de decir lo mismo, pero para que alguien más la golpeara. No tiene sentido, dijo Blake. Yang se volvió hacia su compañero con una mirada inquisitiva. El colmillo blanco nunca trabajaría con Roman Torchwick. Deben haberse equivocado. ¿Por qué? Weiss preguntó encogiéndose de hombros. Todos son criminales. No veo por qué no trabajarían juntos. Los colmillo blanco no son criminales, negó Blake, y nunca trabajarían con alguien como Roman Torchwick. Es un monstruo. Weiss se burló. Prefiero Torchwick que colmillo blanco. Al menos solo quiere dinero y no la destrucción de la raza humana. Los colmillo blanco no son así. Los ojos amarillos de la niña miraron a Weiss. Lo suficiente como para que diera un paso atrás alarmada. Eso es solo que los medios los pintan como terroristas trastornados. Todo lo que quieren es igualdad para los faunos. Forma divertida de mostrarlo. Supongo que un Schnee pensaría eso. ¿Qué fue eso? Chicos, Yang se interpuso entre ellos con una risa incómoda. ¿Por qué estamos discutiendo sobre esto? Pregúntale a tu pareja, dijo Weiss, mirando más allá de la rubia, incluso mientras Blake retrocedía. Todo lo que hice fue señalar que dos grupos criminales podrían estar trabajando juntos. Básicamente lo que dijeron los detectives en la escena del crimen. Y dije que tenían que estar equivocados, casi gruñó Blake. Simplemente están asumiendo sin siquiera saberlo con certeza. ¿No dijeron que tenían evidencia de video? Blake puso los ojos en blanco, como si alguien no pudiera usar una máscara para fingir. Hay mucha gente que odia a los faunos. Torchwick podría haberlo hecho solo para quitarse las sospechas. ¿Por qué? Ya es el hombre más buscado en Valley Atlas. Es un poco tarde para que se preocupe por su imagen. Realmente, ¿por qué Blake fue tan inflexible sobre esto? Era solo un grupo de criminales. Era su trabajo como cazadores intervenir y detener a personas así. Simplemente estás decidido a convertirlos en las malas personas en esto. Si la Kosude no tratara tan mal a sus trabajadores faunos, entonces Colmillo Blanco no estaría tan enojado. Todo lo que quieren es igualdad. Weiss puso los ojos en blanco. La desigualdad existía mucho antes de nuestra empresa, dijo. Nos hemos convertido en el chivo expiatorio porque tenemos la amabilidad de contratar faunos. ¿Preferirías que nos detuviéramos por completo y contribuyéramos al problema del desempleo fauno en Atlas? Prefiero que realmente les pagues adecuadamente, espetó Blake, y dejes de tratar a los faunos como mano de obra barata que puedes tirar. Fue la gota que colmó el vaso. Y prefiero que Colmillo Blanco deje de matar a mi familia y amigos. Weiss le devolvió el grito, lo suficientemente fuerte como para que no solo algunas personas se volvieran para mirarla, sino que Blake retrocediera en estado de shock. Pero supongo que tampoco entiendo eso, ¿verdad? Schnee no tenía amigos, tenían conocidos, colegas y personas que estaban acostumbradas a ellos. Así era como la mayoría de la gente pensaba de ellos, fríos y calculadores, indiferentes y pragmáticos. Weiss no estaba tan ciega ni sorda como para no poder escuchar las palabras susurradas de la criada. Bueno, tenían razón. Los Schnee no tenían amigos. Debido a que los amigos se convirtieron en objetivos, los amigos se convirtieron en riesgos y personas de las que se podía aprovechar. Weiss tenía amigos. Érase una vez. ¡Qué gusto!, Yang pensó mientras observaba a sus dos amigas continuar discutiendo. El consenso general había sido renunciar a Vale una vez que Yang intervino y señaló cuán fuerte estaban discutiendo los dos. Habían comenzado a reunir una multitud más grande que el robo anterior, y eso no era algo que Yang hubiera estado interesado. El viaje de regreso había sido en un silencio incómodo, puntuado solo por los intentos desesperados de Yang de iniciar una conversación amistosa, cada uno de los cuales se disolvió en silencio en el momento en que Weiss y Blake terminaron mirándose. Los esfuerzos de Yang para involucrar a su líder se encontraron con su ignoración. ¿Qué día?
Y, por supuesto, una vez que regresaron a su habitación, los guantes se habían quitado. Ahora la rubia estaba sentada en su cama, con la cabeza apoyada en una mano debajo de la barbilla, mientras escuchaba a Weiss y Blake discutir una vez más. No estoy diciendo que los colmillo blancos sean inocentes. Blake caminó de un lado a otro con los brazos cruzados. Yang nunca antes había visto a su pareja tan animada. Ella solo deseaba que fuera algo más que pura rabia. Pero no se puede asumir que todos los faunos son degenerados en base a las acciones de una minoría incomprendida. ¿Incomprendido? Weiss se echó a reír. Un solo ladrido de risa, que parecía tener los dientes de Blake rechinando juntos. Es una organización terrorista, Blake. No creo que pueda ser más malentendido que eso. Hay muchas personas que están descontentas con su situación, pero no muchas que deciden bombardear trenes o promover el asesinato como una solución. Señale a Weiss en eso, al menos desde el punto de vista de Yang. Había visto los carretes de noticias. Bueno, tal vez lo están haciendo de la manera equivocada, dijo Blake, pero eso no cambia el hecho de que hay un problema para empezar. El colmillo blanco solía ser un grupo pacífico. Claramente ese enfoque no estaba funcionando. Deben haberse esforzado tanto. ¿Cuánto tiempo se tardó en pasar de pacífico a violento? 4 años. Se necesita más tiempo para cambiar las mentes de las personas y los gobiernos. Blake se echó hacia atrás con una sola ceja ingeniosamente levantada. O tal vez notaron los cambios que ocurrían en Atlas, disparó. Cambios que significaron salarios más bajos y leyes de seguridad para los faunos. Cambios promovidos y presionados por la compañía de tu padre. Ay, Yang sintió eso, incluso desde donde estaba sentada, y ese fue definitivamente un punto para Blake. Weiss retrocedió, como si la hubieran abofeteado en la cara. Incluso Yang había oído hablar del horrible tratamiento por el que pasó el fauno en las minas de polvo de Schnee. Era cierto que alguien tenía que hacerlo, pero realmente habrías esperado que un trabajo tan agotador estuviera bien pagado y tuviera muchas redes de seguridad para los trabajadores. Incluso con la poca información que el gobierno no suprimió, Yang sabía que no lo era. No estamos hablando de mi familia. Estoy completamente en guerra, Weiss negó con la cabeza, simplemente no es el punto. Los colmillo blancos son terroristas y asesinos, y no voy a entrar en una discusión contigo sobre eso. No me importa si eres un simpatizante de Faunus. Eso no me molesta e incluso te elogiaré por ello, pero no puedes decir que un montón de monstruos son incomprendidos. ¿Simpatizante de Faunus? Blake suspiró, felicitaciones por hacer que el término suene sucio y tonto. No son una raza completamente diferente, Weiss. Los faunos son personas, como todos los demás. Chicos, por favor, Yang intervino, es fin de semana. No podemos simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo y seguir adelante. Blake y Weiss se volvieron para mirarla, y Yang luchó por mantener su rostro neutral. Era una situación bastante explosiva y ella no quería involucrarse en ella. Se habría ido y pasado algún tiempo con Ruby, si no estuviera preocupada por lo que podría suceder en su ausencia. Blake y Weiss estaban muy orgullosos, sin mencionar tercos. Yang suspiró. Bueno, ¿qué piensas? Blake preguntó, perdiendo el punto por completo y ahora volcando sobre Yang y Weiss. Creo que fue un día encantador que podríamos haber pasado en Vale. No. Weiss interrumpió. Me gustaría escuchar tus pensamientos también. Creo que quiero estrangularlos a los dos en este momento, Yang pensó. Pero con los dos uniéndose contra ella de esta manera, ella tendría que dar alguna respuesta. Creo que no lo sé, Yang puso los ojos en blanco, pero siguió adelante cuando parecía que ambos podrían interrumpir. Nunca he estado personalmente afectado o involucrado con colmillo blanco, así que no tengo idea de qué pensar. Yang se volvió hacia Blake, por un lado, puedo imaginar lo doloroso que debe ser atacado por alguien así. Y tampoco creo que sea correcto. Weiss no es su padre, ni tampoco la Kosude. Si colmillo blanco alguna vez ha hecho algo para dañarla, entonces es completamente repugnante. Blake se marchitó bajo la mirada patentada de la hermana mayor de Yang. No dije que Weiss se lo merecía, susurró. Por otro lado, Yang giró de regreso a Weiss antes de que pudiera cantar algo para arruinarlo todo.
Blake tiene razón cuando dice que probablemente haya una buena razón por la que han estado apuntando a la Kosude. Y además, no puedes asumir que cada fauno es miembro del colmillo blanco. Wei suspiró, pero no discutió. Ahora podemos dejar esto atrás y comenzar a actuar como un equipo nuevamente. Yang suspiró, todo mi sábado se ha convertido en humo. Si tomas el domingo, juro que habrá venganza. Eso parecía hacer el truco, si la forma en que Blake y Weiss miraban hacia otro lado era una señal. La tensión en la habitación todavía estaba presente, pero silenciada. Con suerte, el resto de la tarde y una buena noche de sueño lo eliminarían por completo. Has estado bastante callada sobre esto. Weiss se volvió hacia su pareja, quien fiel a las palabras de la heredera, no había dicho mucho durante todo el día. Yang pensó que había captado algunos breves destellos de irritación de él, pero si lo habían molestado tanto como a ella, entonces él lo había controlado. Tal vez el hecho de que hubiera estado de pie, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, debería haber sido una pista. Yang no se perdió la forma en que Blake se estremeció cuando Jaune se volvió para mirarlos a los dos. Todos hemos compartido nuestros pensamientos, continuó Weiss, ¿qué hay de ti? Blake trató de interrumpir nerviosamente, pero para sorpresa de Yang fue su compañero quien fue cortado. Creo que son escoria. El reloj en la pared de su dormitorio marcaba ominosamente. Perdón. Blake se atragantó, con los ojos muy abiertos. Yang hizo una mueca, ya deseando que Weiss pudiera haber guardado silencio y no haberle preguntado al tipo. Tartamudeé. Jaune preguntó, con más emoción en su voz de lo que Yang pensó que había escuchado alguna vez. No, ella podía recordar una vez cuando él había sonado así. En el club, cuando él le había dicho que se fuera a la mierda. Cuando había luchado y se había mantenido firme contra ella. Había estado realmente enojado entonces. Casi lo había olvidado todo. Los colmillo blancos son monstruos disfrazados de personas. Ellos son incomprendidos, aceptó, provocando un suspiro de alivio. No duró. Pero solo porque la gente cree que son humanos o faunos. En verdad, son peores que Grimm, al menos esos no tienen sentido cuando atacan y matan a personas inocentes. Los colmillo blancos saben exactamente lo que están haciendo. No tienen excusa. Yang se puso de pie, corriendo rápidamente para pararse entre Jaune y Blake. Su compañero parecía sorprendido y más que un poco asustado, y con la forma en que su líder estaba actuando, Yang podía entender por qué. La emoción en su voz, el tono visceral de la misma, este no era el hombre perezoso al que estaban acostumbrados. Oye ahora, se rió Yang mientras colocaba dos manos sobre el pecho de su líder, tratando de ocupar su visión. Le gustaba, o al menos la consideraba una amiga, así que pensó que podría dejar que ella lo distrajera. No lo hizo. En cambio, miró por encima de su cabeza, usando su altura para su ventaja. Puedes afirmar que son inocentes, decir que sus razones son justas o que solo quieren igualdad. Pero eso no cambia el hecho de que mentirán, robarán, y si tienen la oportunidad, matarán a incontables personas inocentes. Eso no es cierto. Blake gritó. Es la verdad. Los ojos de Yang se cerraron mientras rugía. Podía sentir su pecho levantarse contra las palmas de su mano, incluso cuando el silencio resultante parecía ahogar todo otro ruido. Cuando los ojos morados se abrieron, lo primero que vio fue el odio puro en sus ojos normalmente tranquilos. Yang quería tragar pero descubrió que no podía. Detrás de ella, escuchó a Blake dar un paso atrás, incluso cuando vio a Weiss por el rabillo del ojo, con los ojos pálidos muy abiertos, la boca abierta. Niégalo todo lo que quieras, susurró. Puedes aferrarte a tus tontas creencias de que son redimibles, que están siendo desviadas o que de alguna manera todo esto es un error estúpido. Sin embargo, eso no cambia la verdad. Mentirse a sí mismo nunca lo hace. No hubo ningún cambio real en la atmósfera. No dio un paso atrás, rompió el contacto visual o cambió la forma en que hablaba, pero Yang podía sentirlo respirar hondo y luego soltarlo en un suspiro silencioso. Pero entonces ya lo sabes, ¿no es así, Blake? Él había usado su nombre. Eso debería haber sido una señal de burla o celebración, pero tales pensamientos no podrían estar más lejos de ninguna de sus mentes. Yang escuchó el aliento de Blake, vio la cara de Weiss arrugarse de confusión.
Yang no sabía qué decir o hacer. ¿Cómo podría ella? Ella no tenía ninguna experiencia personal sobre el tema en cuestión, como los tres obviamente lo hicieron. Voy a salir, dijo Jaune. Dio un paso atrás y se dio la vuelta, agarrando su chaqueta de uniforme de una silla. Creo que encontraré otro lugar para dormir esta noche. Yang se estremeció cuando la puerta se cerró de golpe, incluso cuando su partida trajo un poco de temperatura a la habitación. Durante mucho tiempo, nadie habló. El único sonido es el del tic-tac del reloj y su respiración. ¿Qué quiso decir? Los ojos de Wei se entrecerraron, pero su voz casi tembló. ¿Qué quiso decir cuando dijo que lo sabías? Yang se volvió a tiempo para ver los grandes ojos de su compañero. Amarillo, un color tan inusual. Inhumano, casi. Blake no respondió. En cambio, dio un paso atrás asustado, hacia la puerta. Las manos de Jaune estaban atadas. La sangre hacía tiempo que había dejado de correr hacia ellos, dejando sus dedos entumecidos y sin vida mientras era arrastrado corporalmente por el piso de concreto. La piel de su rostro se quemó mientras rozaba la piedra, antes de ser arrojado hacia adelante, aterrizando con un jadeo. Jaune, las palabras eran tranquilas, inciertas. Jaune se obligó a mirar hacia arriba, en un par de ojos llenos de dolor, pero también de preocupación. Eran amarillos, casi brillando con poca luz. Suponía que nadie más que él lo necesitaba, pero se habían asegurado de que hubiera un poco, solo para que pudiera mirar. Hola, Blake, tosió. Dioses, pero su voz era áspera, como resultado de la falta de agua que había tenido, junto con los golpes que dejaron su pecho negro y azul. Fue bueno verla. Se sentía como si hubieran pasado años. Silencio. Una bota se estrelló contra la parte posterior de su cabeza, empujando la cara de Jaune hacia abajo en el concreto con suficiente fuerza para romperle algunos dientes. Jaune. Blake lloró mientras escupía sangre. Detente, detén esto. Hubo una fuerte bofetada, seguida de un fuerte jadeo. Jaune no quería nada más que saltar y morder la garganta de quien la había golpeado. Lo habría hecho, si sus piernas y brazos no se hubieran roto. Blake, 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 una voz familiar suspiró, mientras una figura se arrodilló entre los dos, cortando a su amigo de la vista. No tienes idea de cuánto me duele hacer esto, Blake. Cuánto me duele verte así. Adán, la voz de Blake era una mezcla de esperanza, ira y dolor. Esperanza de que su viejo amigo pudiera ayudarlos, enojo por lo que se había convertido. Dolor al saber que él nunca la ayudaría. Te entrené, Blake, gruñó el hombre pelirrojo, te hice lo que eres, creé el colmillo blanco en lo que son ahora. ¿Y por qué? Porque era lo que tú querías. No quería esto, espetó Blake. No quería que nos convirtiéramos en asesinos y terroristas, Adam. Nunca dije que debíamos usar métodos como matar a personas inocentes. Querías igualdad, Blake. Esto no es igualdad. La gente te odia. Puedo ver por qué. El hombre siseó. Para alguien que llevaba una máscara, Adam siempre había sido fácil de leer. Ira y odio, eso fue todo lo que lo hizo. Los hombros de Jaune se movieron, tratando de mover los brazos, pero el dolor que se disparó por ellos lo hizo morderse el labio para evitar gritar. El colmillo blanco no había sido gentil, tampoco habían sido rápidos. Nada que valga la pena tener en la vida se logra fácilmente. Adam se puso de pie, haciéndose a un lado. Los ojos de Blake no lo siguieron. En cambio, esos orbes dorados se fijaron en Jaune, impartiendo algún mensaje mientras ella lo miraba a los ojos. Fue suficiente para que se retorciera una vez más, a pesar del dolor, a pesar del daño que hizo. Siempre hay sacrificios que deben hacerse, Blake. La historia puede recordarme como un monstruo, pero me gusta creer que hablará de un fauno que estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Tal vez eso sea una tontería. Tal vez sea el destino de aquellos que conducen a estar solos. Solía pensar que tú serías el que estaría a mi lado. Dijiste que lo harías. Eso fue antes de que cambiaras. Dijo Blake, sin apartar la mirada de Jaune. Eso fue antes de que te convirtieras en alguien que torturaría a otra persona por ninguna otra razón que los celos. No menosprecies lo que tuve que hacer. Adam se agachó para agarrar a Blake por la barbilla, girando cruelmente la cabeza para mirarlo. Te amé, Blake, te amo ahora.
Fuiste el mejor de nosotros, me ayudaste a aterrizarme, me hiciste creer que todavía había algo bueno en este mundo. Había una escoria de acero cuando se desenvainó la hoja de Adán, pero el hombre se agachó, colocando el mango ante la cara de Blake. Toma esto, dijo, tómalo y termina con él. Y lo juro Blake, juro que tendrás un lugar con nosotros. Algunos podrían llamarte traidor, pero cambiaré de opinión. Cambiaremos las mentes de todos. Todo lo que tienes que hacer es matarlo. Mátalo, mátame, se dio cuenta Jaune. Fue un buen negocio. ¡Qué buen negocio! Pero su corazón estaba pesado incluso cuando los ojos de Blake se deslizaron de la empuñadura hacia Jaune. No. Él sabía que ella diría eso. Ella también lo sabía, Jaune podía verlo en sus ojos expresivos. Ojos que miraban a Jaune con tanta emoción. Muy bien, gruñó Adam. Sé que nunca quise hacer esto. La empuñadura se invirtió, agarrada firmemente mientras la hoja se movía debajo del cuello de Blake. Ella no se resistió, solo estaba un poco menos rota que Jaune. Hazlo Blake, susurró Jaune desesperadamente, no te preocupes por mí. Mátame. Se reiniciaría, el mundo volvería. Ella no tendría que morir, él no tendría que verla morir. Había lágrimas en sus ojos. No puedo, susurró entrecortada. Lo siento Jaune, pero no puedo. Porque ella lo amaba, porque después de que sus equipos habían sido asesinados lentamente, solo se tenían el uno al otro. Jaune oyó su rabia mientras la hoja se dibujaba lentamente hacia la izquierda, Blake hacía una mueca mientras se derramaba carmesí. Ella seguía mirándolo a los ojos también. Su rostro se partió en una sonrisa de dolor, sus ojos suaves, incluso antes de que comenzaran a oscurecerse, su cabeza se hundió cuando la fuerza abandonó su cuerpo. Jaune hiperventiló, obligado a ver cómo su amante perecía lentamente. Al igual que todos los demás. No tenía que ser así Blake, susurró Adam. Te mataré. Adam se volvió para mirar a Jaune. ¿Te das cuenta de que esto es tu culpa? El hombre enmascarado dijo. Tú eres quien me obligó a matarla. Y te mataré a cambio, juró Jaune. Te haré gritar de ira, rabia y dolor. Jaune fue levantado por los otros miembros de Colmillo Blanco, suspendido entre ellos con sus pies rotos e hinchados colgando sobre el suelo. Adam lo miró de arriba abajo, me perdonarás si no tomo en serio esa amenaza. Lo juro por todo, Jaune apretó los dientes. Lo juro por mi equipo, lo juro por mi familia. Juro por la vida de Blake que terminaré con la tuya, Tauro. No importa cuánto tiempo tomó. Dáselo a los novatos, suspiró Adam, sin siquiera escuchar a Jaune. Éítalo a un poste de entrenamiento y haz que lo maten. Ya es hora de que se ensangrenten. Mejor si se congelan aquí en lugar de en el campo. ¿Qué pasa con la belladona? Preguntó uno de ellos, asintiendo con la cabeza a la chica a sus pies. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había el brillo en ellos que Jaune amaba. Adam levantó su espada en el aire, con la boca en una línea plana. ¿Qué hay de ella? Preguntó, mientras la espada silbaba hacia abajo. Jaune se levantó, una mano agarrada ante él mientras las sábanas caían por su pecho desnudo. Sus pulmones luchaban por el aire, su aliento salía en pantalones duros. La habitación estaba oscura, iluminada por nada más que la tenue luz roja de un reloj alimentado por polvo. Con una mano temblorosa, Jaune extendió la mano para tocarse los ojos. Los dedos salieron secos, sin un toque de humedad en ellos. Eso sonaba bien. Hubo un gruñido silencioso a su lado, cuando una figura se dio la vuelta suavemente, un brazo descansando sobre su estómago, directamente sobre la fea cicatriz que permanecía allí. Una mujer, realmente no podía recordar su nombre. Solo una imagen de cabello rubio platino, susurros acalorados y un cuerpo suave y reconfortante en el que perderse. Sin duda, ella también moriría cuando Beacon cayera. Jaune se recostó, dejando que la niña se acurrucara contra él para calentarse. Con la otra mano volvió a levantar las sábanas, lo suficiente como para que cubrieran sus hombros, incluso si dejaba su propio frío y desnudo. Ella podría morir, pero no moriría por su culpa. Tampoco sufriría por su culpa. Probablemente nunca volvería a hablar con él. Así fueron todas estas pequeñas aventuras. Así era como le gustaba. Me dolía menos.
Un paso adelante, 2 pasos atrás. O tal vez eso debería ser 3 pasos a un lado. Aún se resbala un poco, o más bien son otras personas las que lo hacen tropezar. De cualquier manera, su objetivo está más cerca que nunca, pero se logrará tan fácilmente. Todo lo que tiene que hacer es mantenerse fuera de problemas durante una semana, solo una semana más. No puede ser demasiado difícil, ¿verdad? Me alegro de que tanta gente esté disfrutando de esto, por cierto, pero una de las principales quejas que recibo es el ritmo y cómo cada capítulo parece pasar más de un día en algunos lugares. No hay mucho que pueda hacer al respecto mientras sigo apuntando hacia 15k palabras. También presto atención a las reseñas, y a las muchas personas que sugieren que esto debe cargarse más rápido o con más frecuencia. Respuesta corta. No, simplemente no. Respuesta larga. Si bien soy consciente de que las cargas más rápidas serían mejores para usted y para todos los demás, además de que permitiría que el ritmo sea un problema menor porque no hay una espera de 14 días, quiero decir que esto es difícil. Escribir tan a menudo como lo hago, junto con mis otras historias, no es fácil. Puedo hacerlo, he demostrado que puedo esperar. Pero requiere tiempo y esfuerzo. Esta vez no, el destino es el más difícil sin compromiso. Incluso hacer esto una vez extra al mes requeriría un esfuerzo monumental. Aprecio lo mucho que lo amas, y como podría mejorar el ritmo, tengo que ser realista. La mayoría de las personas tienen que esperar de 6 a 9 semanas para actualizar una historia. Seguramente 14 días no es tan malo. Próximo capítulo. 2 de septiembre. Patreon.com/Coeur